En este gráfico, la parte de arriba es el incremento de temperatura en el planeta entre 1970 y 2018. Ya nos lo sabemos. Seguimos aumentando la temperatura en el planeta. La parte baja es la pérdida de biodiversidad en ese mismo periodo. Si os fijáis, hay una conexión inmediata. Según va aumentando la temperatura, va disminuyendo la biodiversidad. Son dos de los puntos de inflexión negativos que tenemos en nuestro planeta y que están poniendo en peligro la vida en nuestro planeta. Hay más puntos de inflexión, todos ellos se retroalimentan, todos ellos se aceleran y van provocando una crisis en la que cada vez estamos más metidos. Esta es la razón principal por la que decidimos hacer un informe sobre biodiversidad, porque estábamos muy centrados en el cambio climático y veíamos que se nos estaba escapando otra parte, ¿no? Y una pata era la biodiversidad. Bruno ha comentado que es una de las más peligrosas de esos puntos de inflexión que están en peor estado. Luego dijimos, bien, vale, la biodiversidad, ¿qué tiene que ver con el entorno construido? Y lo que a casi todos nos sale a la cabeza es esto. Son edificios con fachadas verdes, cubiertas verdes, infraestructura verde, renaturalización de la ciudad. Todo ello son cosas importantísimas en las que tenemos que trabajar, pero que no son la clave para evitar la pérdida de biodiversidad. Así que decidimos que teníamos que aprender de todo esto, dónde está la clave, cuáles son los problemas, cómo se relaciona con el mundo de la edificación. Y por eso escribimos este informe, junto con expertos, equipo de GBC. ¿Qué podéis encontrar dentro de este documento? Pues primero vais a encontrar cuáles son los impulsores de pérdida de la biodiversidad, por qué estamos perdiendo esa biodiversidad, cómo se relacionan todos estos impulsores con la edificación, cuáles son las relaciones que hay, cuáles son los cambios que tenemos que aprender para reducirlos. También vais a ver que las actividades económicas y la biodiversidad tienen una relación de dependencias e impactos. Dependemos de la biodiversidad para nuestras actividades económicas, en realidad dependemos para la vida. De hecho, la biodiversidad es la que provoca unos ciclos vitales, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, beber, comer, respirar. Total, nada. Pues tenemos que saber analizar estos impactos y estas dependencias para ver cómo nos relacionamos con la biodiversidad, qué necesitamos de la biodiversidad y qué tenemos que proteger de la biodiversidad y cómo estamos impactando y afectando a la biodiversidad. En el informe vais a encontrar también un apunte de cómo la normativa está transformando todo esto, igual que lo ha hecho con el cambio climático y con la mitigación del cambio climático, la descarbonización, etcétera, se está haciendo también con la biodiversidad. Aquí tenéis un ejemplo de cuáles son las iniciativas a nivel europeo y a nivel nacional que se están teniendo en cuenta. Vais a encontraros también cómo se relaciona la biodiversidad con otros ámbitos. Os contaba al principio lo de los impulsores negativos. Hay muchos impulsores y tenemos que entender cómo se relacionan entre todos. La biodiversidad con el cambio global. El cambio global, aquí hablamos del cambio climático, pero también hablamos de la salud planetaria, no solo la salud humana, la salud planetaria. Los humanos somos bichos que estamos dentro del planeta. La biodiversidad y la resiliencia urbana. Aquí sí entra mucho todo esto que contaba al principio de infraestructuras verdes, infraestructuras azules, de renaturalizar las ciudades. La biodiversidad y la economía, esos impactos y esas dependencias. La biodiversidad y la justicia social, ese hacer las cosas sin dejar a nadie atrás, ese hacer las cosas permitiendo que todos estemos dentro del barco y que mantengamos unas condiciones dignas para todo el mundo que pueda vivir. Y nos encontramos con esto. Nos encontramos con que no solo el proceso de calentamiento global y el proceso de pérdida de biodiversidad tienen paralelismos, sino que también hay una biodiversidad embebida. Igual que tenemos ese carbono embebido en los materiales de construcción, en procesos que quedan ciegos muchas veces cuando estamos haciendo nuestros edificios, cuando estamos proyectándolos, con la biodiversidad pasa lo mismo, pero
hay una diferencia que nos parece crucial. Aquí a la izquierda tenéis el carbono. El carbono embebido, dependiendo del edificio, anda entre el 60, 40%, dependiendo un poco. Cuanto más ineficiente, menos peso tiene el carbono embebido. Aquí tenemos la biodiversidad. Aquí estamos hablando de un 95%. Es la biodiversidad embebida. Es decir, todo eso que hacemos de cubiertas verdes, de fachadas verdes, de renaturalizar la ciudad, es muy importante, probablemente más para cosas que no tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, aunque también todos los porcentajes son fundamentales, ese 5% no lo podemos perder, pero ojo, porque tenemos un 95% ciego. Un 95% que va a depender de cómo prescribimos los materiales que utilizamos, de cómo los extraemos, de cómo los fabricamos, de dónde sacamos la energía, de cómo utilizamos esa energía. Todo eso lo tenemos que empezar a integrar en nuestro trabajo, empezar a pensar en ello, porque si no, no paramos esa pérdida de biodiversidad. ¿Y qué podemos hacer? Si os fijáis bien en esta imagen, seguro que a muchos de vosotros ya os suena. Es la economía de la rosquilla, ¿no? Esa economía que plantea que hay un techo ecológico, unos límites planetarios que no podemos sobrepasar y que hay un suelo social por debajo del cual no podemos ir porque ya no hay una vida digna y debemos movernos dentro de ese círculo. ¿Qué es lo bueno? Esto lo estamos escuchando para descarbonizar, esto lo estamos escuchando en economía circular, esto lo estamos escuchando en biodiversidad. No solo hay impulsores negativos, también hay impulsores positivos. Y esos impulsores positivos se interrelacionan, se retroalimentan y favorecen que el cambio se acelere y que el cambio vaya cada vez más rápido. De modo que intentemos buscar todos esos puntos que son comunes a nuestros problemas y vamos a intentar trabajar sobre ellos porque más rápido conseguiremos que sea el cambio. Así que os animo a leer el informe País, a aprender sobre biodiversidad, a seguirnos la pista este año porque seguiremos haciendo más cosas sobre biodiversidad y seguiréis viendo aparecer información y distintas actividades. Así que seguidnos la pista y vamos a trabajar en pos de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Ahora vamos a seguir desarrollando lo que nos ha presentado y explicado Paula perfectamente, de la mano de voces expertas en el tema. Y a ver hasta qué punto desde la edificación podemos dar respuesta al reto de la biodiversidad. Seguramente una de las mejores o la mejor herramienta que tenemos para combatir el cambio climático es aliarnos con la naturaleza, ¿no? Apostar por las soluciones basadas en la naturaleza. Y en este sentido, el profesor Cecil Konieczny, que es uno de los mayores expertos a nivel global de reforestación urbana y uno de los apellidos así un poco complejos que he dicho últimamente, me ha salido bien, así que eso que me llevo, pues él propone la regla del 3-30-300, la conocéis, ¿no? Eso quiere decir que cualquier persona del mundo debería poder ver desde la ventana de su casa al menos 3 árboles. Yo no cumplo, ¿vosotros? Sí, qué suerte, qué maravilla. Tendríamos que tener al menos un 30% de los edificios de nuestro barrio con cubiertas arboladas y acceso a un gran espacio público verde de calidad a menos de 300 metros. Yo ya os digo que no cumplo ni una, o sea, suspendida en la regla de 3-30-300. Y es que hasta hoy yo creo que las ciudades pues, nos han llevado a crear espacios paradójicamente poco habitables y poco saludables, entendiendo lo urbano como una oposición de lo natural y como algo diseñado, un lugar puramente antropocentrista que expulsa, no solo no invita, sino que expulsa a otros modos de vida que en realidad nos benefician, porque, friendly reminder, somos interdependientes y ecodependientes, ¿no? ¿Por qué no crear directamente, ya no solo selvas urbanas, sino
Zoópolis, este término que tanto me gusta y que es el título de este libro, no sé si lo conocíais, de Sue Donaldson y Will Kymlicka. Es un libro que defiende que las ciudades se tienen que diseñar y los edificios de modo, o sea, desde la perspectiva interespecies, porque no somos la única especie viviendo en el planeta y por lo tanto el diseño urbano también tiene que dar espacio a todas estas formas de vida. ¿Por qué no crear, ojalá podamos crear edificios y ciudades donde podamos convivir con lagartijas, mariposas, abejas, insectos de todo tipo, con pájaros, que no sé si sabíais que incluso les hemos eliminado, lo contaba Viviane Desprez, hemos eliminado su espacio sonoro y es el espacio en el que se comunican y se reproducen. O sea, incluso estamos ocupando no solo el espacio físico, sino también el acústico. Y creo que si conviviésemos con todas estas especies animales no humanas que tenemos que respetar, pues sin duda eso sería un muy gran indicador de que algo va bien, de que el aire, la temperatura y el entorno son simplemente como deberían ser, y eso sí que sería diversidad de verdad. Para hablar de todo esto, y tengo muchas ganas de escucharos, la verdad, ahora contamos con Cristina Monge, analista política, investigadora en gobernanza para la transición ecológica. También tenemos a Elena Pita, directora de la Fundación Biodiversidad. Si queréis ir subiendo y la recibimos con un aplauso. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Igualmente, un placer. Muchísimas Tomad gracias. asiento, el escenario es vuestro. También tenemos a David Álvarez, director ejecutivo de Ecocasa, y Julia Moreno, consultora senior en sostenibilidad y clima en Arup. Cristina aquí será la encargada de gestionar este debate, de llevar a cabo la moderación, así que estáis en muy buenas manos y os dejo con todos ellos y ellas. Un placer. Hasta ahora. Muchísimas gracias, Nuria. Qué gusto tener cada vez más profesionales que saben de lo que hablan, que saben de biodiversidad, que saben de sostenibilidad y que además lo comunican así de bien. Y que además, por cierto, qué gusto que seas mujer también, dicho sea de paso. Así que muchísimas gracias por la invitación, gracias a GBC por convocarnos otro año aquí, a generarnos alguna incomodidad. Bueno, que sepas, Bruno, que yo no me he sentido nada incómoda cuando te he visto, ¿eh? Lo único que he pensado es a ver hasta dónde llega. Sin más. Y un gusto estar aquí en esta mesa con tres personas que desde ángulos y perspectivas muy diferentes creo que tienen conocimiento de sobra, experiencia y también proyección de futuro sobre de qué va esto de la biodiversidad. Me ha encantado cómo Nuria ha introducido a la mesa, porque efectivamente estamos ya en ese punto en el que ya hemos desechado esa antigua noción del medio ambiente como algo ajeno a nosotros, ¿no? Como algo externo a nuestro cuerpo, como un paisaje idílico que vemos cuando nos vamos a la montaña o cuando navegamos por el océano. Entendemos ya el medio ambiente como algo del que nosotros somos parte, ¿no? Como algo donde habitamos, la biodiversidad de la que somos parte nosotros. Y lo primero que os quería plantear, fuera de guión absolutamente, es, como nos han convocado aquí a hablar de incomodidades, ¿cómo os habéis sentido con esa imagen tan potente? Por cierto, yo la he tuiteado ya porque me ha encantado, donde se ve el incremento de temperaturas arriba, en unos colores que ya conocíamos porque ya se habían utilizado en otras ocasiones, con la pérdida de biodiversidad abajo. ¿Qué sensación os ha provocado? Elena. Sí, pues la verdad es que me parece una imagen muy potente, la vamos a copiar. Creo que es importante entender el vínculo entre cambio climático y biodiversidad, porque en realidad estamos hablando de la misma crisis, son dos aspectos de la misma crisis. Y yo creo que se ha comentado a lo largo de la mañana, estamos en una crisis donde hemos hablado mucho de cambio climático, pero realmente el cambio climático es una de esas causas de pérdida de biodiversidad, y realmente los impactos que produce el cambio climático en muchas ocasiones están vinculados con la pérdida de servicios ecosistémicos, porque se degrada, ¿no?, la biodiversidad. Y eso tiene que ver con la producción de alimentos, tiene que ver con los eventos extremos, etcétera, etcétera. Todo esto, incluso con servicios ecosistémicos de los que hasta hace poco no nos acordábamos. Por ejemplo, el papel que tienen con los ecosistemas sanos para protegernos de las pandemias y de las zoonosis y cosas así. Entonces, yo creo que es importante entender
que el cambio climático es una de las causas de pérdida de biodiversidad, que la naturaleza es también una fuente de soluciones para mitigar y para adaptarnos al cambio climático, y eso tiene ahí un papel muy relevante y de hecho también se ha mencionado el papel que tiene la naturaleza en las ciudades, pues para disminuir el efecto de isla de calor, para mejorar la calidad del aire y bueno, también un impacto muy importante en salud y específicamente en salud mental, y eso también yo creo que tiene que ver con lo que comentábamos, ¿no? De ver 3 árboles por la ventana, estar cerca de un parque, etcétera, etcétera. Y luego que al final todas esas causas de pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos, etcétera, al final es una crisis de modelo de producción y consumo insostenible, ¿no? Es el hecho de sobrepasar los límites del planeta, como mostraban los gráficos que hemos visto varias veces, lo que está provocando esta crisis, que es una crisis, pues eso, que se solucionará cambiando el modelo, que es lo que está al final de todo este análisis, ¿no? Luego te preguntaré por tu comodidad o incomodidad respecto a otra cosa, pero eso después, ¿no? Antes de eso, Julia, decía Elena, esa relación entre cambio climático y biodiversidad, quizá en un foro como este está claro, no hace falta explicitarla, pero fuera de aquí no, fuera de aquí todavía necesitamos insistir mucho. Y no sé cómo ves si el propio sector tiene clara también la relación entre edificación y biodiversidad. ¿Existe ya una conciencia de ese binomio? Pues yo diría que ocurre algo parecido, ¿no?, a esa parte del vínculo entre cambio climático y biodiversidad. Sí que puede ser que que sea conocido, ¿no?, por todos, pero sí que es importante entender, ¿no?, que la biodiversidad tiene ese vínculo directo con la edificación desde 2 perspectivas, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva más ex situ, ¿no?, desde esa perspectiva del impacto que tenemos a través, ¿no?, de esa cadena de suministro, ¿no?, de los materiales que utilizamos, ¿no?, de ese aprovisionamiento que necesitamos, ¿no?, de ese impacto, ¿no?, a través del consumo de energía, ¿no?, y del impacto directo sobre la biodiversidad, desde esa parte, ¿no?, digamos que está fuera de nuestro impacto directo, ¿no?, in situ en el desarrollo de los edificios, ¿no?, en el desarrollo de las ciudades y desde luego, ¿no?, también esa perspectiva, digamos, más específica, ¿no?, en concreto en los edificios, y cómo también podemos llevar a cabo, ¿no?, muchísimas prácticas para impulsar la biodiversidad. Bueno, algunas se han comentado ya, ¿no?, en estas introducciones, ¿no?, esas fachadas verdes, tejados verdes, ¿no?, y muchísimas otras actuaciones, ¿no?, que podemos llevar a cabo, ¿no?, para realmente poder impulsar los aspectos de biodiversidad dentro de los edificios. Pero sin duda, ¿no?, en ese 95%, ¿no?, de impacto, ¿no?, que comentaba antes Paula, ¿no?, y que realmente viene, ¿no?, de este informe del Roadmap para Nature Positive, que desde el World Business Council junto con ARUC, ¿no?, hemos desarrollado, precisamente, ¿no?, pues nos centramos, ¿no?, en entender un poco ese 95% de impacto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los datos, ¿no?, que necesitamos? ¿Cómo podemos llevar a cabo esas métricas que nos permitan entender esa línea base, ¿no?, que nos permita, desde luego, poner una serie de objetivos de reducción del impacto a nivel de la naturaleza, como hemos hecho ya, ¿no?, con el carbono embebido? Bueno, pues dar un paso un poco más allá con la biodiversidad. Un ejemplo concreto de ese paso, ¿cuál podría ser? El que para ti sea más relevante. Yo diría que el entender, ¿no?, desde una perspectiva de aprovisionamiento responsable, cuál es el impacto asociado directamente a la extracción de las materias primas, ¿no? Cuáles son las características que estamos teniendo en cuenta a la hora de considerar, ¿no?, determinados materiales dentro de nuestra edificación y nuestra construcción. Podemos pensar en materiales más sostenibles, más que tengan un menor carbono embebido, menos residuos, ¿no?, todos estos temas. David, tú hablas mucho cuando aludes a esta relación entre biodiversidad, sostenibilidad, cambio climático aterrizado al ámbito de la edificación. Yo te he escuchado varias veces hablar de la necesidad de un enfoque global, de un marco global. ¿Tenemos ese marco global? ¿Existe? Y sobre todo, ¿es una herramienta que nos esté ayudando? Bueno, antes de hablar del marco global, primero quería responder a tu primera pregunta y esa reflexión sobre el gráfico. Dale. Ya puestos a estar en el disconfort, nos salimos del guión. Quisiera aportar una visión
positiva sobre el gráfico, es decir, probablemente nos encontramos o establecemos una relación directa entre lo que había en la parte superior del gráfico, el cambio climático como un causante de la pérdida de biodiversidad, así lo es, no podemos obviarlo, es uno de los grandes 5 impulsores de pérdida de biodiversidad, como Paula nos mostraba, luego seguramente saldrá en el resto en la conversación, pero tenemos que verlo desde una perspectiva proactiva, desde una perspectiva de confort. Hoy venimos a hablar no solo de disconfort, sino también de confort. Tenemos que hablar de que las soluciones a la pérdida, al cambio climático, las soluciones a la pérdida de biodiversidad son conjuntas. Démosle la vuelta a la tortilla. Si queremos buscar soluciones a la mitigación al cambio climático, podemos optar por soluciones basadas en la naturaleza. Si queremos buscar soluciones a la adaptación al cambio climático, podemos buscar soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, quería primero hacer esa reflexión. En relación con el marco global, primero una visión un pelín negativa y luego una visión positiva. Venimos de la COP de cambio climático, en la que con esa perspectiva de cuál era la relación entre los dos aspectos, los aspectos climáticos y los aspectos relacionados con la naturaleza, se esperaban más acuerdos, digamos, de alguna forma, relacionados con ese binomio, esa interacción. Bueno, por lo menos quedémonos con la parte positiva que mencionaba justo al principio, de ese pequeño acuerdo al que hemos llegado, pero que todavía nos queda mucho paso por recorrer en relación con la naturaleza. Pero sí quería lanzaros un mensaje positivo en relación a ese marco global. Venimos hablando desde hace muchísimo tiempo de qué es el cambio climático, cuáles son las soluciones. Como mencionaba justo, sabemos cuáles son las soluciones para abordar el cambio climático, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para aplicarlas. Bueno, pues en biodiversidad estamos en pañales, o en estado embrionario, os diría. Los que llevamos muchísimo tiempo trabajando en materia de biodiversidad conocemos buena parte de esas soluciones y nos cuesta integrarlas. El nuevo marco global para la biodiversidad, más allá de... ¿Alguien conoce el marco global para la biodiversidad? ¿Cuánta gente de aquí, levantar la mano, cuánta gente de aquí ha oído hablar del marco global para la biodiversidad? Bueno, no está mal. Por encima de la media, ¿eh? Pero seguimos en pañales y estamos en un entorno de sostenibilidad. Bueno, pues para aquellos que hayáis oído hablar del marco global para la biodiversidad, probablemente lo que más os venga a la cabeza es que se ha acordado llegar a un 30% de la protección del medio terrestre y el medio marino. Bueno, pues el marco global para la biodiversidad es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo al que tanto Bruno como justo nos hacían referencia anteriormente, y queda explícitamente definido en ese marco global. Y ese cambio de paradigma se hace a través de, primero, que pongamos la naturaleza en el centro de nuestra toma de decisiones. Es algo que se dice de una forma sencilla y se ha venido comentando a lo largo de la mañana de diferentes formas, pero es hacia donde debemos que abordar o hacia donde tenemos que apostar. Eso cambia, o eso pasa por cambiar las formas en las que medimos nuestro desempeño en relación a la biodiversidad o hacia la naturaleza, las métricas que utilizamos. Bueno, tiene una serie de consecuencias, pero sobre todo el marco se centra en 3 aspectos. Uno, revertir todos los impulsores de pérdida de biodiversidad, ya sea el cambio climático, la sobreexplotación de recursos, las especies invasoras, todos esos grandes impulsores de pérdida de biodiversidad. Para revertirlos establece un plan claro con unos objetivos claros, es decir, por primera vez tenemos un marco global que manda incentivos claros no solo a las administraciones sino también a los gobiernos, y cuando hablamos de esos incentivos o esos planes para los gobiernos, recoge por primera vez en un texto multilateral la necesidad de que las empresas tengan que reportar e informar sobre cuáles son sus impactos, y no solo sus impactos, sino también sus dependencias y riesgos en relación con la biodiversidad. Y por último, no solo tenemos una visión, no solo tenemos un plan para alcanzar esa visión, sino que también tenemos un marco financiero para alcanzarlo. Ese marco financiero es extraordinariamente ambicioso. Necesitamos del orden de 200.000 billones de dólares en todo el periodo ejecutivo para transformar o alcanzar ese marco global para la biodiversidad. En términos de PIB, creo recordar que estaba en torno a un 10% del PIB global, es decir, que la ambición es máxima, pero se puede conseguir. Fíjate que esa COP15 que se celebró de biodiversidad, que se celebró hace escasamente unos meses,
de repente empezó a ser noticia en medios de comunicación, se empezó a hablar de esa COP, ¿no?, de biodiversidad como un hito importante. Y me acordaba yo estos días, concretamente esta semana, con todo el debate sobre la COP28, ¿no?, de estos días de Dubái, me acordaba de cuando las COP del clima era algo de lo que no se enteraba nadie, porque nadie sabía ni que existían. Cuando llegaba la cita de que llegaba la COP de ese año, de repente desde las organizaciones ambientales había una auténtica maratón para intentar convencer a algún periodista de algún medio generalista de que por favor se tomara nota de que había una cumbre intergubernamental importante en Naciones Unidas que tenía que ver con cambio climático, ¿no? Y cuando conseguías que sacaran un breve en algún sitio, era una fiesta. Este año hemos tenido portadas, editoriales, artículos de opinión, debates, un seguimiento, yo creo que prácticamente de todos los medios generalistas, si no de todos, de casi todos, de este país. Y Elena ha estado allí. Elena Pita acaba de llegar de la COP hace nada. ¿Cómoda e incómoda? ¿Cómo vuelves de la COP? Cansada, como bueno, eso sí, como eso siempre. Sí, cómoda e incómoda. Yo creo que contenta del resultado, pero hay una cuestión que me incomoda un poco, y es que creo que dentro de toda esta enorme lista de tareas, de cosas que tenemos que hacer para cambiar el modelo, que en el fondo es cambiar el mundo y ir a la rosquilla esta que nos contaba antes Paula, hay una que está vinculada con la comunicación, los mensajes y el relato, y que no es menor. Y creo que en relación con la COP hay el resultado, creo que lo primero es la urgencia de avanzar de manera ambiciosa hacia las soluciones es evidente, y siempre la ambición debería ser mayor, eso sin duda. Siempre. Pero también creo que a la hora de comunicar el relato muchas veces exigimos a las conferencias de las partes algo que nunca nos van a poder dar, porque en el fondo, y aquí yo sí que quiero hacer una defensa encendida del multilateralismo, en el fondo lo que se consigue en las COPs es consenso entre todos los países del mundo y generar ese espacio de diálogo en el que los problemas globales se tienen que tratar, porque claramente los problemas globales tienen que tener soluciones globales, y las soluciones globales pasan por negociar. Y para negociar hay que hablar muchísimo, escribir muchos papeles y tratar de ir avanzando paso por paso. Entonces yo creo que como los acuerdos de consenso siempre decepcionan a todo el mundo, si nosotros, que somos los ecologistas, estamos decepcionados, imagínate lo decepcionados que estarán los productores de petróleo, que han sido realmente los perdedores aquí, ¿no? Pero creo que sí que hay que defender el método, ¿no?, ese diálogo multilateral, y el resultado porque implica un paso adelante. Y luego también creo que a las COP no les podemos pedir más de lo que nos pueden dar, que es ese consenso entre países, porque las naciones son soberanas y cada una pues, se compromete, pero no hay una policía internacional que les obligue a cumplir nada. Donde yo sí que creo que tenemos la obligación de ser ciudadanos activos es en exigirnos a nosotros, a nuestro país, a la Unión Europea, que realmente sigamos liderando y que realmente sigamos pues, plasmando en políticas y plasmando en acción esa ambición de la que yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Es muy importante esto que dices, Elena, porque creo que hay que explicar bien esto, ¿no? Se puede ver la botella medio llena o medio vacía, cada cual tendrá su visión, probablemente además todo el mundo tenga muy buenas razones para pensar lo que piensa, pero en las COPs estamos hablando de que con que un solo país, el más pequeñito del mundo, ese que no sabemos ni cómo se llama, ¿no?, levantara la mano y dijera no, ya no hay acuerdo, porque exige unanimidad. Y sin embargo esto no ha pasado, y COP tras COP, menos ambicioso de lo que necesitamos, desesperadamente lento, con menos capacidad de énfasis en lo que deberían de ponerse realmente los focos, pero COP tras COP se van consiguiendo esos acuerdos, que por cierto son acuerdos de mínimo, es la base a la que el mundo se compromete, pero no es el techo. Por encima de eso, si Europa quiere ir más allá, fenomenal. Si otros grupos de países quieren ir más allá, fenomenal. Julia, si el sector de la edificación quiere ir más allá, fenomenal. ¿Entendemos la COP, esta COP del clima de la que acaba de volver Elena, o la COP de biodiversidad, que comentaba antes David, u otro tipo de marcos, ¿no?, de ámbitos globales, se están entendiendo desde el sector como un espacio de oportunidades o como un espacio de riesgos? Yo diría que claramente hay que hablar de oportunidades, ¿no?
yo creo que hay muchísimos marcos, ¿no? a nivel global. Podemos hablar, obviamente, desde la propia Agenda 2030, ¿no? que pone bueno, pues un foco fundamental en el desarrollo de ciudades que sean más sostenibles, ¿no? que sean más resilientes a los efectos del cambio climático, ¿no? y desde luego que estén preparadas también para las personas, ¿no? Podemos hablar, obviamente, de las cumbres, ¿no? tanto del clima como de la biodiversidad. Yo creo que también, como bien decías, ¿no? desde esa perspectiva de cada vez se habla más de estos temas, ya no solo, ¿no? entre nosotros, ¿no? que estamos trabajando en temas de sostenibilidad de manera directa, sino también el gran público, ¿no? está conociendo todos estos temas. Yo creo que eso también es fundamental y sin duda, ¿no? Toda la parte de financiación sostenible, ¿no? todas esas oportunidades que estamos viendo, ¿no? de acceso a financiación, lo mencionábamos antes, ¿no? A nivel de Europa, ¿no? con los fondos de Next Generation o el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Yo creo que también ese movimiento, ¿no? a nivel nacional, ¿no? a través de bueno, pues por ejemplo, ¿no? del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Fundación Biodiversidad, sin duda, ¿no? con los apoyos, ¿no? con las subvenciones tanto a nivel de municipios como a nivel de empresas, están pudiendo, ¿no? desde luego, impulsar todas estas transformaciones, tanto a nivel de ciudad, ¿no? como también a nivel de los edificios. Y, por supuesto, ¿no? también la perspectiva de ESG, ¿no? de esa parte de los inversores, ¿no? como los inversores cada vez están teniendo más en cuenta los criterios de sostenibilidad a la hora de elegir, ¿no? cuáles son los proyectos que financian, cuáles son las empresas a las que financian. Bueno, pues los criterios, ¿no? vinculados a sostenibilidad, a impactos sobre la biodiversidad y sobre el cambio climático son fundamentales. Y ahí, por ejemplo, la taxonomía de la Unión Europea, ¿no? está fijando claramente, ¿no? unos objetivos de contribución tanto a la mitigación, a la adaptación al cambio climático, como desde luego también, ¿no? vinculados a temas de biodiversidad y ecosistemas, y es lo que estamos viendo, ¿no? desde Arup, ¿no? cómo está desde luego impulsando, ¿no? el movimiento de las empresas en este sentido, ya no solo desde el sector de la edificación, sino también desde luego a muchísimos otros sectores. David, ¿las empresas están haciendo esto? ¿Cuál es el rol en estos momentos a la hora de aterrizar ese marco global del que hablabas antes o estos criterios ESG que os comentaba ahora Julia? Bueno, las empresas se mueven por diferentes factores. Hace un par de semanas me invitaban a participar en un foro de discusión organizado por la Fundación BBVA y el Grupo Español de Crecimiento Verde, en el que se habló ampliamente sobre decrecimiento y cómo transformar las métricas para incorporar la naturaleza y el cambio climático dentro de nuestras métricas económicas, y se hablaba de este aspecto que mencionabas, de cómo las empresas están incorporando estos elementos. Primero pensemos en cuáles son los aspectos que movilizan a una empresa. Aproximadamente el 70% de las decisiones que toma una empresa vienen asociadas por un cambio regulatorio. Parece que ya vamos en ese buen camino de ese cambio regulatorio. El marco global para la biodiversidad establece esa senda que se va a transformar, y la Comisión Europea ha tomado la iniciativa de ir mucho más allá de ese umbral que tú mencionabas anteriormente, y está ahondando en esa transición, la que tenemos y la que nos llega. Alcanzar ese objetivo de impacto positivo o de reducir todos los impactos en la biodiversidad para 2030, que está recogido en el marco global para la biodiversidad, no está recogido en el marco reglamentario actual, y vendrán transformaciones. El segundo driver que mueve a las empresas es el mercado. Aproximadamente el 30% de sus decisiones vienen derivadas de lo que dice el mercado, y el mercado en este aspecto, sobre todo el sector financiero, está siendo inflexible y está provocando la transformación de las empresas. Si sumamos la demanda del mercado, si sumamos la demanda regulatoria, aquellas grandes empresas, sobre todo, que son las primeras que están en ese vértice de iceberg, que tienen un fuerte componente de compliance y que tienen que acceder al mercado de capitales para poderse financiar, están transformándose a pasos agigantados. Y lo que hace, no te digo 5 años, como mencionaba Bruno antes, hace 2 años y medio era esto de la biodiversidad, ¿qué significa?
la biodiversidad está entrando dentro de sus departamentos de sostenibilidad al más alto nivel. Esta semana nos pedían una formación específica para consejos de dirección en materia de biodiversidad, lo que significa la necesidad que los consejos de dirección necesitan. ¿Qué están haciendo las empresas? Lo primero que están haciendo es, primero, identificar cuál es su papel o qué significa la biodiversidad para ellos. Ya existen diferentes marcos que ayudan a identificar cuál es esa materialidad, esa significancia que la biodiversidad tiene para ellos. Y el siguiente paso es medir. Medir, igual que llevamos más de 15 años midiendo huella de carbono, todavía queda mucho camino por recorrer porque hay muchas empresas que no han empezado siquiera a medir su huella de carbono, están empezando a medir su huella de biodiversidad, su impacto en biodiversidad, la relación que tiene la biodiversidad con otros elementos como el cambio climático, como la economía circular, como la sobreexplotación de recursos, como la transformación del uso del territorio, o su relación con las especies invasoras. Y el siguiente paso es actuar, porque si no actúo, como todo en esta vida, mis hechos tienen consecuencias. Y las consecuencias de la inacción en materia de biodiversidad vienen derivadas, como bien recoge la directiva, en términos de riesgos financieros o riesgos de la transición. Riesgos de la transición asociados a cuáles son mis impactos o riesgos físicos asociados a la dependencia de esos servicios ecosistémicos a los que Elena hacía referencia actualmente. Con lo cual, yo aquí tomo una visión bastante positiva. Por supuesto, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer y lo que yo os he mencionado fundamentalmente sea solo esa punta del iceberg de aquellas grandes empresas que están transformando o iniciando su transformación hacia un modelo de negocio inclusivo con la naturaleza, pero eso va a arrastrar como una cadena a todas las empresas que están en su cadena de suministro y a las que antes o después le llegará esa transformación o esa necesidad de incluir la naturaleza en su toma de decisiones. Y pongo un pequeño ejemplo de cómo esto puede afectar no solo a una gran empresa, sino al comercio de la esquina. Y cómo la transformación en materia regulatoria nos puede afectar a todos en mayor o menor medida. Acaba de aprobarse la nueva regulación en materia de deforestación importada, que no solo pone obligaciones a las grandes empresas, sino que pone obligaciones al tendero de la esquina, que va a tener que comprobar que todos los alimentos que pueden causar deforestación importada, y un marco centrado en varias materias primas relevantes, tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿Está el tendero de la esquina preparado para eso? ¿Puede hacerlo? Sin lugar a dudas, no. No, pero no solo el tendero de la esquina, no está preparado. Si vemos cuáles son los componentes de la cadena, desde el tendero hasta las grandes empresas empiezan a prepararse, claro. Empiezan algunas a descubrir que tienen que prepararse, pero entre medias hay muchos actores para los cuales hay que trabajar. La labor de la administración no es solo, o entiendo desde nuestra posición, no es solo la de yo soy el que define cuáles son los marcos regulatorios y los umbrales a los que podemos o no podemos llegar, sino que tiene que ayudar en el camino. Y en este aspecto, pues a mí me gustaría resaltar el papel que la Fundación Biodiversidad está desarrollando en cómo ayudar a través de diferentes iniciativas, seguro que Elena podrá contarlas, ayudar a involucrar al sector empresarial o al tejido empresarial o al tejido industrial a conocer cuál es su relación con la naturaleza, y no solo conocer cuál es su relación con la naturaleza, sino cómo debe actuar para revertir sus riesgos, ya sean vinculados por los riesgos o vengan relacionados por las dependencias que tiene de la naturaleza. Elena, te la dejo votando. Lleváis tiempo desde Fundación Biodiversidad trabajando en ayudar tanto a empresas como a ciudades a incorporar estos criterios de biodiversidad en su día a día, ¿no? ¿Qué programas son los paraguas que estáis llevando adelante? Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que tengo unos compañeros de panel estupendos que me lo ponen muy fácil. Te hacen el trabajo. Me lo ponen muy fácil. Pues sí, bueno, hay tantas cosas que comentar porque este es un diálogo muy amplio, pero centrándome
centrándome en lo que intentamos hacer desde la Fundación, yo estaba pensando antes, durante la introducción, que nosotros, como Fundación Biodiversidad, que tenemos un nombre muy claro y muy transparente, hemos recorrido el camino a la inversa que el CBC, porque nosotros hemos llegado a las ciudades desde la conservación. O sea, nuestra misión es la conservación y la restauración de la naturaleza. Pero claro, la conservación y la restauración de la naturaleza tiene mucho que ver con frenar las causas que la están provocando. Y no basta con hacer estos proyectos maravillosos de protección de entornos naturales, que también hay que hacerlos, que son muy importantes, porque además tienen muchas presiones, sino que hay que trabajar en muchos otros ámbitos que tienen que ver con todos los otros aspectos, con todas las otras causas de pérdida de biodiversidad. Entonces, y luego también, que como hablábamos antes, las soluciones basadas en la naturaleza, la biodiversidad, tiene un papel para ayudarnos a enfrentar estas crisis ambientales a las que nos estamos enfrentando. Entonces, nosotros cuando diseñamos nuestro plan estratégico, pues nos dimos cuenta de que no solamente tenemos que trabajar en entornos naturales, tenemos que trabajar en entornos rurales y en entornos urbanos, sin duda alguna. Y por eso pusimos en marcha nuestras distintas líneas de trabajo, incluida una de renaturalización de ciudades, que trata de complementar otras líneas y otras fuentes de financiación que están financiando la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios. Tratan de complementarla reforzando el papel de la naturaleza en la ciudad, porque creo que es algo que hemos comentado en las intervenciones anteriores, tanto en todas las escalas, ¿no? a escala de ciudad, como por ejemplo renaturalizando los tramos urbanos de ríos, a escala de barrio, trabajando en supermanzanas o intentando diseñar una ciudad donde se gane espacio al coche y se le devuelva a la naturaleza y a las personas, a escala de edificios, trabajando tanto los edificios privados con sus techos verdes, como tenemos en la Fundación, que tenemos uno precioso, pero mucho también, por ejemplo, en colegios, donde realmente la adaptación al cambio climático pasa porque los niños pasen menos calor en el patio, que es que hay unos suelos de cemento tremendos. O sea que en todas esas escalas se puede trabajar y se puede reforzar el papel de la naturaleza. Y eso en cuanto a los territorios, pero en cuanto a los actores, también David explicaba muy bien la complejidad de las soluciones que hay que poner en marcha y también se ha mencionado al principio, se necesita el papel de la administración que cree unos entornos regulatorios y que diseñe unos planes y unas estrategias, pero también está claro que ese enorme costo que tiene adaptarse al cambio climático, mitigarlo, etcétera, etcétera, no lo va a pagar ninguna administración, lo va a pagar el sector privado en su sentido más amplio, desde nosotros aislando nuestras ventanas hasta las grandes compañías actuando de una manera diferente y reflexionando sobre su cadena de valor. Y por eso, desde hace ya muchos años en la Fundación se trabaja en la iniciativa de Empresa y Biodiversidad, la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad, donde tratamos de ser un espacio de diálogo entre la Administración y el sector privado para trabajar en los temas de interés. Y uno de esos temas de interés es precisamente este reglamento de deforestación importada, por todas las implicaciones que tiene, el potencial impacto positivo en la naturaleza que va a tener, pero todas las implicaciones que tiene, pues llegar a hacer estos análisis de cadena de valor y estos procesos de diligencia de vida en las distintas etapas de vida de los productos. Que, por cierto, la Directiva de Debida Diligencia se aprobó ayer en el Parlamento. Hay que estudiarla despacio, yo creo que se han rebajado bastante los objetivos que había, pero bueno, hay que estudiar despacio a ver cómo ha quedado, porque ha sufrido diferentes idas y venidas en su desarrollo. Julia, antes hablabas de la necesidad de incorporar estos criterios, las métricas, en la edificación de forma concreta, y te escuchaba y estaba yo pensando, ¿podríamos hacer un símil con la agricultura y hablar de que deberíamos seguir no solamente edificios que no impacten de forma negativa, sino edificios regenerativos, edificios que regeneren? Sí, sin duda. Yo creo que el concepto de regeneración, ¿no?, de renaturalización, en general es uno de los conceptos, ¿no?, en los que tenemos que, desde luego, que fijar, ¿no?, nuestras actuaciones a nivel de edificación, ¿no?, y a nivel de ciudades específicamente. Y yo creo que, además, incluso, ¿no?, hablando de este disconfort, ¿no?, del que hablamos hoy en la sesión, ¿no?, uno de los
de los temas, ¿no?, que me planteaba, ¿no?, y que de hecho también lanza Ellen MacArthur Foundation es realmente, ¿no?, en la necesidad a veces de construir, ¿no? O sea, podemos reutilizar algunos de los edificios, ¿no?, que quizá que no se están utilizando, que podemos utilizarlos para otros usos, o podemos rehabilitarlos, ¿no? Podemos llevar a cabo algunas acciones de rehabilitación de eficiencia energética, ¿no?, incluso de regeneración o renaturalización de estos edificios para reducir, ¿no?, desde luego ese impacto, ¿no?, sobre las materias primas, ¿no?, la extracción de las materias primas. Bueno, pues quizá, tal y como también, ¿no?, impulsa desde luego la Unión Europea, ¿no?, con su Renovation Wave, yo creo que esta puede ser una buena manera, ¿no?, también de repensar, ¿no?, y de repensar, ¿no?, un poco cómo queremos enfrentar, ¿no?, esta parte del entorno construido, ¿no?, de cara a los próximos años, precisamente para reducir ese impacto. Y yo creo que también, y de cara, ¿no?, también a ese enfoque, ¿no?, de regeneración, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con, como decía antes, ¿no?, con la elección de los materiales, ¿no?, con esa parte del aprovisionamiento responsable, ¿no?, identificar muy bien cuáles son esos criterios que tenemos que tener en cuenta desde una perspectiva fundamentalmente de economía circular, ¿no?, a la hora de escoger qué materiales empleamos, que sean materiales que tengan un bajo carbono embebido, ¿no?, que supongan un bajo consumo de agua, ¿no?, desde la perspectiva de la extracción, y en general, ¿no?, establecer esos criterios que nos permitan desde luego, ¿no?, reducir al máximo ese impacto, ¿no?, directamente a través de los materiales. Y por último, ¿no?, también mencionaría dónde construimos, ¿no? Quizá también puede ser uno de los planteamientos, ¿no? La taxonomía de la Unión Europea también hace mucho foco, ¿no?, en este tema, ¿no? Obviamente tenemos que evitar los entornos de alto valor ecológico, tenemos que reducir al máximo, ¿no?, desde luego todos los impactos que supongan una gran deforestación, ¿no?, o que supongan un cambio de los usos del suelo, ¿no?, precisamente, ¿no?, haciendo este vínculo con el tema agrario, ¿no? Pues si podemos mantener esos suelos, ¿no?, que tan importantes son desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, ¿no?, y para la biodiversidad, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso, 3 preguntas, ¿no?, o 3 ámbitos: los materiales, dónde construimos, y también si es necesario, ¿no?, o hay algunas alternativas para no tener que construir a veces. Y en eso de los materiales, creo que eras tú la que me lo mencionaba antes, ¿no?, cómo se extraen los materiales. Hay veces que según en qué ciudades del mundo tengas que aterrizar en el avión, sobre todo si hay alguna muy cercana a alguna cantera, es tremenda esa imagen, ¿no?, donde ves cómo se ha dado un mordisco a la tierra para después construir un edificio. Y es absolutamente demoledor porque explica muy bien muchas cosas. Totalmente, sí. De hecho, uno de los datos, ¿no?, que mencionaba antes, creo que Paula, ¿no?, es eso, que en torno al 40% de las materias primas, ¿no?, que extraemos precisamente vienen digamos, se utilizan, ¿no?, para la edificación, y gran parte de estas materias primas son arenas, son gravas, ¿no?, es piedra o madera, ¿no? Y bueno, pues claramente, ¿no?, estos servicios de aprovisionamiento, ¿no?, estos servicios ecosistémicos de aprovisionamiento son claves, y por supuesto también el agua, ¿no?, fundamental, y mucho más, ¿no?, teniendo en cuenta, ¿no?, un poco la trayectoria de urbanización que vamos a tener de aquí a 2050 como poco, ¿no? Así que se vuelve a demostrar algo que comentaba Bruno antes, ¿no?, y es que en estas cuestiones hables de lo que hables de temperaturas, de clima, de biodiversidad, acabas lógicamente hablando de un cambio global, ¿no? Es decir, de cómo el cambio en el ámbito de la biosfera, en el ámbito de lo natural, opera sobre lo social y por lo tanto transforma absolutamente todo. Y en ese sentido, David, tú antes has dado un dato que me ha dejado un poco parada. Me has dicho el 30% de las decisiones que toma una empresa tiene que ver con las señales del mercado, y el mercado en estos temas está siendo inflexible. ¿En qué temas está siendo inflexible y cómo lo está haciendo? ¿Solamente el ámbito financiero o hay más cuestiones? Bueno, fundamentalmente, cuando me refiero a inflexibilidad, me refiero fundamentalmente al sector financiero, Vale. que es el que creo que tiene una capacidad tractora mucho mayor en la transformación de las empresas. También para ellos está siendo una gran losa en la espalda o una carga pesada, porque se le está trasladando al sector financiero quizá a lo mejor una responsabilidad que a él no le atañe, pero bueno,
es el papel que les ha tocado jugar, porque es la variable más necesaria que moviliza a las empresas. Si las empresas no tienen financiación, no funcionan, y si no funcionan, pues no hay continuidad. Entonces, ese es el primer aspecto. Luego, me quedó por mencionar una siguiente variable relacionada con el mercado, que es la capacidad de los consumidores para tomar esa toma de decisión. Esa capacidad de toma de decisiones aproximadamente no representa más del 5% de las decisiones que toman las empresas. Eso a lo mejor, y lo relaciono un poco con lo que decía Bruno antes en su presentación en relación con el confort o el disconfort. Probablemente si hacemos una encuesta, no, todos los meses o todos los años el Eurobarómetro hace una encuesta sobre cuánto de importante es para la sociedad, no solo en España, sino en toda Europa, cuánto de importante es la naturaleza o la biodiversidad para nosotros. Siempre está por encima del 90 o el 95%. Es decir, es extraordinariamente relevante en nuestra utopía. Siempre no, desde el 2019. Bueno, en concreto con datos del 20. No, lo digo porque hubo un antes y un después de la pandemia, en la percepción social de este tipo de cuestiones. Pero anteriormente también ya aparecía. Era alto, pero no tanto. En cualquier caso, yo creo que todavía no afecta notablemente nuestras decisiones de consumo. Estoy de acuerdo. Y que nuestras decisiones de consumo, fundamentalmente, y ahora con ese incremento de costes y aumento de la inflación tan relevante que tenemos, pues en la mayoría de las ocasiones viene derivada de la etiqueta precio. Seguimos sin considerar esos otros elementos necesarios a la hora de tomar las decisiones. Y es uno de los aspectos que de manera repetida se han venido incorporando en todos estos foros de debate internacional. Comentábamos Elena y yo antes, cuando estábamos esperando para participar, la relación existente entre las COPs de cambio climático y las de biodiversidad. Bueno, pues los paneles intergubernamentales que dan respuesta desde el punto de vista científico tanto a la COP de cambio climático como a la de biodiversidad, el IPCC y el IPBES, empiezan a trabajar de manera conjunta. Y una de las primeras conclusiones que se han obtenido de estos paneles de manera conjunta es que necesitamos métricas diferentes para medir nuestro desempeño y nuestro éxito. Bueno, pues tenemos que hacer llegar o hacer trasladar esas métricas al consumidor, y que el consumidor cuando tome una decisión, y vuelvo a que todo lo que hacemos tiene consecuencias, sepa cuáles son las consecuencias, o por lo menos que trabajemos en esa divulgación o en esa pedagogía. Pero no solo lo dicen ellos, lo dice el Tesoro británico en un informe que publicó el año pasado, un informe que se conoce como el informe Dasgupta por el nombre del científico titular que lo lidera. Habla de que necesitamos una forma diferente de medir la riqueza de los países. Bruno lo ha mencionado que tenemos un indicador del IPCC. El IPCC solo mide rentas, pero no mide el estado de nuestros capitales. El PIB. Exactamente. El Producto Interior Bruto. El IPCC es otras cosas. Perdón, sí. Para que nadie se nos despiste. El PIB solo mide rentas, el PIB no mide la depreciación de nuestros capitales, de forma que estamos creciendo a base de destruir nuestros capitales. De hecho, en este informe salen datos muy relevantes, y es que mientras desde, creo que era 1980, hablo de memoria, entre 1980 y 2020, que eran las últimas fechas que están incorporadas en el informe, el PIB global se ha duplicado por 2,5 aproximadamente. Nuestro capital natural se ha reducido hasta un 80% o un 75%. ¿Eso qué significa? Que seguimos creciendo a costa de destrucción de la naturaleza. Entonces, todo va hilado en que tenemos que cambiar la forma que pensamos, cambiar la forma que actuamos, y eso llevará a un modelo mucho más sostenible. Y eso implica repensar la idea de bienestar, y eso sí que nos genera incomodidad, porque supone cuestionarnos absolutamente todo. Quedan 3 minutos, esto pasa volado, pero no quiero despediros sin que me digáis cada uno. No habéis leído el informe todavía, ¿no? No. ¿Tú sí? Siempre tiene que haber uno que haga... No, pues no. Haced como que no habéis leído el informe, porque se acaba de colgar. Una recomendación, lo más importante que en estos momentos pediríais para avanzar en esta idea de una edificación
regenerativa, es decir, que ayude no solamente a tener menos impacto, sino a generar un impacto positivo sobre el sitio donde opera, ¿no? Sobre el territorio. Elena, empezamos contigo. Ay, es que esto del minuto de gloria siempre es muy difícil. Yo lo vinculo con lo que he estado comentando anteriormente. Me parece que es muy importante tener en cuenta el papel de la naturaleza en toda esta idea, y que nos tiene que servir para repensar cuál es el relato del éxito, ¿no? Cómo visualizamos este tipo de edificación, porque muchas veces cuando pensamos en transición ecológica pensamos en un cambio a peor, cuando realmente es un cambio a mejor, y también tiene que serlo en el sector de la construcción y la edificación. Qué alegría me da escuchar eso con la batalla que llevo yo con ese tema desde hace años. Julia. Pues yo hablaría de la medición. Yo que he trabajado, ¿no?, bastante en temas de sistemas de gestión, ¿no?, y muchos de vosotros seguro que también, sabemos que lo que no medimos es imposible mejorarlo, ¿no? Así que yo creo que partir, ¿no?, de entender, ¿no?, y de poder cuantificar ese impacto que estamos teniendo sobre la naturaleza en todo el ciclo de vida, ¿no?, de nuestros proyectos, desde la extracción de las materias primas, ¿no?, pasando por el diseño, ¿no?, la operación hasta la demolición, ¿no?, es fundamental, ¿no?, y necesitamos esos datos, ¿no?, esas métricas que nos permitan establecer esa línea base sobre la que desde luego construir y actuar, ¿no?, precisamente para reducir ese impacto. Y desde luego me quedo también con ese gran vínculo, ¿no?, entre el cambio climático y la biodiversidad, dos retos totalmente interconectados que tenemos que abordar de manera conjunta. Relato de éxito, medición, seguimiento de esa medición, monitorización. David. Pedagogía. Os recomiendo que os lo leáis. Está mal que lo diga yo, pero es igual que Bruno lo decía, pues yo tengo que hacer aquí un poco porque estamos aquí. Además he tenido la suerte de participar, por eso me lo había leído. Ah, tenía truco. Entonces, tiene trampa, pero más allá de las contribuciones que hayamos podido hacer, creo que este informe tiene dos aspectos fundamentales. Uno, que hace una recopilación extraordinariamente exhaustiva, y por eso hablo de pedagogía, de cuál es la importancia que la biodiversidad tiene para el sector de la edificación. Hay pocos informes que relacionen de manera tan directa esos aspectos. Y en segundo lugar, lo aborda desde una perspectiva extraordinariamente sencilla. Los profesionales que trabajamos en materia de biodiversidad solemos caer en el error de irnos o trasladar nuestro mensaje desde una perspectiva bastante científica, bastante técnica y bastante difícil de llegar a la sociedad. Y yo, como muestra un botón, nosotros en Ecoaxa llevamos ya casi más de una década trabajando por la biodiversidad, y yo, si le pregunto a mi familia, o si le preguntáis a alguno de vosotros, a mi familia o a mis amigos, ¿a qué se dedica David? Bueno, pues Háztelo mirar. Este ejercicio o este trabajo acerca clarísimamente, y además con un relato muy claro, el relato del confort y el disconfort, y cómo la biodiversidad puede afectar de una forma clara al confort o al disconfort. Y por dar una pequeña pincelada adicional más allá de esta parte pedagógica, a lo largo de la mañana se han venido hablando en profundidad de cuáles son los principales impulsores de pérdida de biodiversidad. Existe una relación directa entre los principales impulsores de pérdida de biodiversidad y el sector de la edificación. Bueno, quizá si dejamos a las especies invasoras, pero clarísimamente con los otros cuatro. Abordar de manera conjunta e independiente cada uno de ellos será soluciones que se pueden abordar desde el sector de la edificación de una manera fácil y sencilla. Y eso, trasladándolo a herramientas que el sector de la edificación conoce, como puedan ser los mecanismos de certificación, tendremos que ir hacia sistemas de certificación que no solo se queden con la fase de proyecto, sino con la fase de utilización, y metodologías como metodologías BIM que incorporen claramente cuál es el papel que tiene la biodiversidad. Podremos hacerlo de manera proactiva.
Muchísimas gracias. Pues nos quedamos con estas recomendaciones, con ese relato de éxito, con eso de que la sostenibilidad va de que vivamos mejor, los que estamos y los que vendrán, con esa idea de concretar, medir, monitorizar para poder mejorar y con esa alusión a la pedagogía, que cuando hablamos de hacer pedagogía no hablamos de hacer las cosas simples. Lo complejo no se puede hacer simple, pero sí que se puede hacer sencillo. Y para hacer sencillo lo complejo hay que saber mucho de esa complejidad. Por eso es tan difícil, porque hay que conocer mucho y muy bien para hacerlo sencillo. Y yo creo que las 3 personas que nos han acompañado en este panel han conseguido hacer sencillas en sus exposiciones cosas que desde luego tienen una enorme complejidad. Así que muchísimas gracias. Nuria, te devuelvo la palabra.